Poligrafó a Marelvis. Su abogado pedirá a Fiscalía que evalúe imputar tortura a policías. La petición la radicará este lunes. De otro lado, la Corte Constitucional tendrá que resolver un conflicto de jurisdicción judicial. Iván Cancino es el abogado de Marelvis Mesa, y este lunes solicitará a la Fiscalía que evalúe la posibilidad de imputarle el delito de tortura al coronel Carlos Feria y otros 3 policías que participaron en el polémico polígrafo que le practicaron a la entonces empleada doméstica de Laura Sarabia. Nueva imputación por el caso de polígrafo a Marelvis Mesa. Conceptos de Vivanco y Reyes dicen que justicia militar debe asumir caso de coronel Feria. Polígrafo irregular a Marelvis Mesa, a juicio el coronel Carlos Feria y otros 2 policías. Meter una persona a un sótano, amarrarla al polígrafo y solo cuando está amarrada y asustada hacerle la pregunta que si da el consentimiento, después hacerle seguimientos ilegales, atormentar a su familia, pues de pronto podría configurar una posible tortura. Tipificada o imputada la tortura, no estaríamos en este debate y es una petición que por supuesto respetuosamente lo haré a la Fiscalía el día lunes para que considere ampliar la imputación a otros delitos, dijo el abogado Cancino. Esta semana en Caracol Radio revelamos que la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del coronel Carlos Feria y otros 2 uniformados por el caso del polígrafo irregular practicado a Marelvis Mesa. También revelamos en esta emisora que la defensa del coronel Feria solicitó 2 conceptos que remitirá a la Corte Constitucional debido a que se avecina un conflicto de jurisdicción por entre la ordinaria y a la penal militar por el caso Feria y el polígrafo. Para el abogado Cancino, el caso debe quedarse en la jurisdicción ordinaria, pero dice que sea cual sea la jurisdicción a la que le corresponda, hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los procesados. En la que sea, lo van a condenar cuando uno ha cometido conductas tan graves y delicadas, pues en ninguna jurisdicción ni en ningún país democrático puede haber impunidad de hechos tan notorios y claros en cuanto a la responsabilidad. Bueno, gente, se confirma que el abogado Cancino, el abogado de la mujer humilde, de la empleada que fue torturada, secuestrada por orden de Gustavo Petro, hoy está pidiéndole imputación de cargos al coronel Feria. Este coronel Feria es el jefe del guerrillero Gustavo Petro. Gustavo Petro da la orden a este coronel y este imparte las instrucciones. Aquí nada va a pasar. Aquí el guerrillero asesino Gustavo Petro no va a pagar por esta tortura, secuestro de 2 empleadas que fueron torturadas, secuestradas por orden de Gustavo Petro y llevadas, gente, a la casa de este guerrillero asesino. Hoy el abogado de estas víctimas, recordemos, gente, que el guerrillero decía amar a la gente humilde, a los trabajadores, a los pobres, y este asesino, guerrillero y terrorista le ordenó a sus aliados criminales secuestrar a 2 empleadas para meterlas en un sótano, torturarlas y obligarlas a confesar de la plata de Gustavo Petro que se había robado. El guerrillero asesino Gustavo Petro se había robado una plata y tenía miles de millones en la casa de Laura Sarabia, y esta plata se perdió y el guerrillero desesperado ordenó el secuestro de 2 empleadas que fueron secuestradas y torturadas en la casa de Nariño, a donde vive este asesino guerrillero y terrorista, a donde muchas personas no saben que este asesino guerrillero y terrorista es secuestrado. Recordemos las andanzas de este asesino. Gustavo Petro secuestraba y se hacía popó encima de los secuestrados.
esta rata asesina no ha dejado esta maña y hoy el abogado de una víctima, de una empleada del guerrillero está pidiendo imputarle tortura al coronel Feria, socio de esta rata criminal y asesino. Hoy la fiscalía anunciará si accede a esta petición de imputarle tortura. Es que no solamente la tortura es de pellizcar o de maltratar, no. Tortura psicológica le metieron a esta pobre mujer humilde que fue humillada por Laura Sarabia y por este asesino guerrillero terrorista. Poligrafó a Marevis. Su abogado pedirá a Fiscalía que evalúe imputar tortura a policías. La petición la radicará este lunes. De otro lado, la Corte Constitucional tendrá que resolver un conflicto de jurisdicción judicial. Iván Cancino es el abogado de Marevis Mesa, y este lunes solicitará a la Fiscalía que evalúe la posibilidad de imputarle el delito de tortura al coronel Carlos Feria y otros 3 policías que participaron en el polémico polígrafo que le practicaron a la entonces empleada doméstica de Laura Sarabia. Nueva imputación por el caso de polígrafo a Marevis Mesa. Conceptos de Vivanco y Reyes dicen que justicia militar debe asumir caso de coronel Feria. Poligrafó irregular a Marevis Mesa, a juicio el coronel Carlos Feria y otros 2 policías. Meter una persona a un sótano, amarrarla al polígrafo y solo cuando está amarrada y asustada hacerle la pregunta que si da el consentimiento, después hacerle seguimientos ilegales, atormentar a su familia, pues de pronto podría configurar una posible tortura. Tipificada o imputada la tortura, no estaríamos en este debate y es una petición que por supuesto respetuosamente lo haré a la Fiscalía el día lunes para que considere ampliar la imputación a otros delitos, dijo el abogado Cancino. Esta semana en Caracol Radio revelamos que la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del coronel Carlos Feria y otros 2 uniformados por el caso del polígrafo irregular practicado a Marevis Mesa. También revelamos en esta emisora que la defensa del coronel Feria solicitó 2 conceptos que remitirá a la Corte Constitucional debido a que se avecina un conflicto de jurisdicción por entre la ordinaria y a la penal militar por el caso Feria y el polígrafo. Para el abogado Cancino, el caso debe quedarse en la jurisdicción ordinaria, pero dice que sea cual sea la jurisdicción a la que le corresponda, hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los procesados. En la que sea, lo van a condenar cuando uno ha cometido conductas tan graves y delicadas, pues en ninguna jurisdicción ni en ningún país democrático puede haber impunidad de hechos tan notorios y claros en cuanto a la responsabilidad.